Hola, para la segunda parte del guión debes de tener una sinopsis corta. La sinopsis corta tiene diferentes elementos. Aquí te mostramos una. La sinopsis corta tiene diferentes elementos. Uno es el personaje, el antagónico, el perfil del personaje, su edad, su género, su complexión en alguno de los casos, la locación, la decisión que toma o la decisión que lo lleva al primer giro en la historia, las emociones, los sentimientos, todo eso está incluido en la sinopsis corta. La sinopsis corta te va a servir para venderla, como productor te vas a dar cuenta del costo, te vas a dar cuenta de las locaciones que tienes que usar, imaginándote un actor haciendo ese papel. Todo eso lo logras ver en tu sinopsis corta. Toda historia, toda película, toda serie, todo comercial debe tener una estructura dramática. La estructura dramática es la que va a llevar al espectador en emociones. Si tú logras ver la línea roja, te va llevando y va subiendo la emoción del espectador, así como va jugando con las emociones del personaje, de la misma manera. Bueno, los elementos de una estructura es el hook, la introducción, el plot point 1, el incidente precipitante, el link, el punto medio. Si se fijan, el punto medio es el más dramático en la historia. Otro link, el clock, te hace creer que juega con las emociones del espectador, el clímax y en algunos casos el epílogo. A continuación, vamos a ver cada uno de estos puntos. Hook. Tiene la finalidad de atraer la atención del espectador. Si lo estás viendo en la televisión, el hook tiene la finalidad de que te sientes a ver ese programa. Son los primeros minutos de una película. Es lo que hace que genere una emoción y un interés por esa película. Por una serie, en el caso de Doctor House, el hook sería lo primero que sucede y de ahí se desarrolla toda la trama. Hay películas donde utilizan el hook. El hook es parte casi final de la historia y te hace creer que empieza con el final. Ese es el hook. La finalidad del hook es atraer tu atención hacia esa historia, hacia esa película, hacia ese comercial. En el caso de algunos comerciales, ¡pum! Derrama una torta en la camisa del niño. La mamá que está viendo la televisión llama la atención. Ese suceso hace que atraigas la atención hacia y te das cuenta que quieres ver o quieres ese jabón. Eso es lo que hace un hook. Introducción. La introducción es un poquito más larga. Ahí vas a conocer al personaje principal, vas a conocer al antagónico, conoces a todo el entorno, dónde vive, qué hace. En el caso de Spider-Man, por así decirlo, en los primeros minutos, los primeros 29 minutos, 30 minutos, te das cuenta que es estudiante, que vive con sus tíos abuelos, que está enamorado de la vecina, que no lo tratan muy bien en la escuela. Todo eso sucede en los primeros minutos y esa es la introducción. En el caso de un comercial o en el caso del comercial del jabón, la introducción tiene la finalidad de darte cuenta que es un comercial de jabones, que va a llegar alguien a vendértelo y que tiene ciertas partículas. En el caso de una serie de televisión, volviendo al ejemplo del Doctor House, el Doctor House conoces al Doctor House, sabes que es medio rebelde, que trabaja en un hospital y que es medio genio. Todo eso sucede en la introducción. Incidente precipitante. El incidente precipitante es lo que te va a llevar a... Es el suceso que lleva al personaje principal a que su vida dé un giro. El incidente precipitante de Spider-Man sería que le pique la araña. Si la araña no le pica, no se convierte en un superhéroe. En el caso de Doctor House, si no acepta el caso, no se desarrolla toda la trama. En el caso de una serie de televisión, como en una serie que fabriques motos, si no aceptas el contrato, pues no se desarrolla y no empiezan a construir la moto. En el caso de
series de televisión reales donde van y buscan a comprar antigüedades. El incidente precipitante es que localicen al vendedor de antigüedades. Eso es el incidente precipitante. Lo va a llevar a... En una historia podemos confundir el incidente precipitante. Imagínate que viene caminando el personaje principal, sucede un choque, a causa de ese choque él tiene que dar la vuelta y ahí conoce y choca físicamente con el amor de su vida. Uno pensaría que el choque generaría un cambio en la historia. Bueno, a eso se le llama incidente precipitante. Plot point 1. El plot point 1 es el giro, es lo que te llevó a... El incidente precipitante te lleva a un cambio en la vida del personaje. En el caso de Spider-Man, el plot point 1 es cuando su cuerpo se transforma y se convierte en un superhéroe. En el caso del ejemplo que les decía de un hombre que va caminando, hay un choque, da la vuelta y choca con la persona que se enamora, eso es el plot point 1. El primer giro real en la historia. Aquí se emociona el espectador, aquí te emocionas tú como espectador y dices, wow, se convirtió en fuerte, wow, conoció el amor de su vida. Es un giro dramático en la historia y emocionalmente hay un cambio en el personaje y hay una reacción emocional en el espectador. Link. El link nos hace creer que va a suceder algo. Un link en el cine o en la televisión nos hace creer que va a pasar algo y eso hace que nosotros no le cambiemos el canal o que no nos paremos y luego nos damos cuenta que no sucedió nada. En películas de suspenso, en thrillers, hacen uso de muchos links. Esos links te van a generar emoción, te hace creer que este es el malo, te hace creer que no va a pasar. En el ejemplo del Doctor House, le dan toques le dan con el desfibrilador a la muchacha. Eso es un link. Te hace creer que alguien se va a morir y no se muere, te hace creer que la vienen siguiendo, pero no sucede nada. En el personaje no hay un cambio, pero en el espectador sí genera emoción. Ahorita en la actualidad utilizan muchos links para generar emoción. Debido a la tecnología, debido a tantas películas, pero la mayoría de las películas están usando muchos links para poder tener al espectador emocionado. Punto medio. El punto medio en la historia, en la curva dramática, es el más emocionante. Es cuando te hacen creer que el personaje no va a ganar. Es cuando te hacen creer que Spider-Man se va a volver malo. Es cuando Rocky cae y parece que no se va a levantar. Ese momento es el más emocionante. Si fuera comedia, debe de ser el momento más cómico. Si fuera drama, es el momento de más sufrimiento. Si fuera terror, es cuando más te asustas. El punto medio es el momento importante. Si fuera una película de efectos especiales, es cuando vemos el robot mejor hecho en efectos especiales. El punto medio en la historia, parece que el personaje sufre una decepción. No es la cumbre de la historia, pero sí es el punto más alto en emociones. Clock. El clock tiene la finalidad de generar ansiedad en el espectador. Te llena de emociones. Es cuando se resuelve todo. Es cuando se resuelven todas las demás historias, ahí se resuelven. Es cuando el héroe saca fuerza. Es cuando el malo planea todo lo demás, todo su gran golpe. Y como es mucha información, genera ansiedad en el espectador. Y además es bombardeo de imágenes. El clock tiene la finalidad de subir las emociones del espectador y de los personajes en la historia para poder pasar a su siguiente nivel. Ese nivel es el clímax. El clímax es en donde todo se empieza a resolver. Te da paz, te va llevando a un nivel más tranquilo. Venimos del clock,
Llenos de emociones, necesitamos la resolución del problema. Aquí se resuelve el problema principal, el del personaje principal. ¿Cómo vas a identificar en algunas historias que usan diferentes personajes, cómo te vas a dar cuenta cuál es el personaje principal? En el clímax. El clímax es para el personaje principal. Todos los demás personajes se resuelven en el clock, pero en el clímax se resuelve todo. Logran vencer al malo, el enamorado consigue su meta. Esta parte es la parte más importante de la película. Si tú tienes un buen clock, tu clímax se resuelve y el espectador descansa. La vida del personaje continúa, sin embargo, llega a un nivel estable. Ese es el clímax. Epílogo. Algunas películas utilizan el epílogo. El epílogo es hecho para contar una historia después de. ¿Qué pasó después de? Cuando uno utiliza el epílogo para resolver algo de otro personaje, no está bien usado. Un epílogo debe de servir para construir una historia después de. Un to be continuo es un epílogo. Podría funcionar como un epílogo. Una resolución de qué fue después, logró tener tanto y tal. Toda la información de un personaje después de que terminó la historia. Ese es un buen epílogo. En la actualidad los epílogos los ponen después de los créditos, con la finalidad de generar la audiencia. Te funcionaría como un hook para la siguiente parte. Sinopsis larga. Ya que tienes decidida la estructura, que tienes decidido cada elemento y cada escena, hay que empezar a escribir la sinopsis larga. Y la sinopsis larga es el relato de toda tu película. Todo lo vas a incluir ahí, excepto diálogos. Todavía no, a menos que sean necesarios. Una sinopsis larga está escrita en prosa, en tercera persona, y te va a servir para inclusive participar en concursos para buscar fondos para escribir un guión. La sinopsis larga es importante, porque el productor lee primero la sinopsis corta. Si le gusta, lee la primera parte de la sinopsis larga. Si le gusta, va a leer tu guión. Ese es el proceso de producción. Ese es el proceso de pitching o de compra de una historia. Ahora sí, ya tienes tu sinopsis larga, hay que empezar a escribir el guión. El guión debe ser escrito en letra Courier New a 12 puntos de tamaño en un espacio de 1.5. ¿Por qué? Porque cada hoja de guión es equivalente a 1 minuto en pantalla. 60 hojas es igual a 60 minutos. Existen software que te ayudan a formatear tu guión para que ya esté en el formato adecuado. Uno es el Final Draft y el otro, bueno, templates para Office. Cualquiera de los dos te va a servir. Yo recomiendo Final Draft por la estructura que maneja y además la mayoría de los concursos para concursos de guiones, competencias de guiones, te piden en ese formato. Es un formato ya establecido. El formato de guión es muy sencillo. Debe de tener la escena. Puede ser en interior o en exterior. Debe de tener la locación. Debe de tener el día. Día, tarde, noche, depende. Eso va a marcar la iluminación en tu historia. Debe tener la acción. Y la acción incluye todo. Todo lo que tú ves, ahí debe estar descrito. Debe de estar descrita la ropa del personaje. La edad. Si es la primera vez que lo vemos, debemos describir todo su físico. Todo lo que sucede alrededor, ahí está escrito, en la acción. Todo guión inicia con una transición. En este caso, el fade in. Debe tener la escena, debe tener su numeración, deben de tener efectos de sonido, efectos especiales deben de estar en mayúsculas. Los personajes principales van en mayúsculas. Los personajes con simplemente de relleno, movimiento, extras, no tienen, a menos que tengan una acción dentro de la historia. Los personajes en los diálogos deben de ir en mayúsculas. Los diálogos hay quienes los ponen entre comillas, hay quienes no. Eso va a depender de ti.
El paréntesis se utiliza para una reacción o una emoción durante el diálogo. Si la escena queda inconclusa, hay que poner continúa. Y en la siguiente página hay que poner continúa. Eso va a hacer referencia de... en algunos de los casos, los directores que escriben no son muy específicos. Pero cuando tú escribas un guión, debes de describir lo más posible, pensando en que tú no lo vas a dirigir. Porque no sabes si el productor lo vende o si otro director se interesa en ti, se interesa en tu guión. Debes de describir lo máximo posible y todo lo que tú veas ahí, el productor lo tiene que conseguir. Resumen de la clase. Hay que escribir una sinopsis corta con todos sus elementos. La estructura es importante para la escritura de la sinopsis larga, pero además esa estructura es la estructura de tu guión. Tú sabes cuál es tu escena de hook, tú vas a saber cuál es tu punto medio, tu clímax. Si tú tienes una buena estructura, tu guión va a ser bueno. La mayoría de las películas que a ti te gustan, te vas a dar cuenta que es por su estructura. Hay series de televisión muy bien estructuradas, hay series de televisión que juegan con los personajes, pero siguen utilizando la misma estructura. Te recomiendo ver Friends, te recomiendo ver The Big Bang Theory, te recomiendo ver Doctor House para que te des cuenta que tienen la misma estructura. Existen películas como Amores Perros, 21 gramos, Babel, ese tipo de películas tienen la misma estructura. Lo único que cambia son personajes y locaciones. Existen historias donde la estructura se juega con diferentes tiempos, como Pulp Fiction, El Padrino. Existen películas con estructuras muy sencillas como Corazón Valiente, antes mencionada, pero esas estructuras funcionan. Por lo regular, las estructuras que más gustan son las más sencillas.